día a todos, hermanos, que el Señor les esté bendiciendo. A las visitas les damos las gracias, nos honran con su presencia. Es bueno tener nuevamente a la familia Valles, la familia Sánchez, pero obviamente tenemos algunas otras familias que están de viaje. Entonces, verá, mi esposa todo esto les manda saludos a ustedes. Está visitando la iglesia en Key, muy cerca de Houston. Esta iglesia nos ayudó a tiempos de Katrina. O sea que el único problema con esto, mi hermana es que si mi esposa no está conmigo es difícil dormir. Generalmente está, me duermo ahí nomás. Ayer era la 1 de la mañana y me costaba dormir. Obviamente no es bueno, no es normal. No es bueno. Cuando miramos nuestra vida y hablamos también con la gente acerca de la vida que ellos tienen, uno de los deseos que todo hombre y mujer quiere en esta vida es dos cosas. Una tiene que ver con ser felices, la otra tiene que ver con tener abundancia. Tener abundancia. Realmente, obviamente, cuando hablamos de abundancia, suficiente más de lo que pensamos que debemos necesitar, más o menos vienen todas estas ideas, ¿no? Nos gusta viajar, que podamos conocer distintos lugares, es algo bello, ¿no? Conocer tal vez las cataratas de Niágara, algo fuera de lo normal, ¿no? Tal vez algunos han podido ir y conocer otras cosas en otros países o mismo dentro del país de uno, ¿no? Conocer bellos lugares donde uno se queda admirado, sin palabras de lo impotente que es la mano creadora de Dios. Hablamos obviamente de tener dinero, hablamos de tener buena salud, la familia, etc. Buen carro, una buena casa. Generalmente cuando hablamos de abundancia, hablamos con la gente, que es lo primero que viene a la mente. Obviamente el Señor Jesucristo nos hace recordar en Lucas capítulo 12, verso 15, Lucas capítulo 12, verso 15, donde nos hace recordar que la segunda parte de este versículo dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea que esta vida no consiste en cuanto uno tiene o cuanto más uno pueda llegar a tener. Al contrario, el principio del verso habla de que si pensamos de tal manera, obviamente podemos caer en lo que es avaricia. Entonces, esta vida que tenemos no consiste en cuánto obtenemos materialmente. Consiste siempre en poder buscar el reino de Dios como primer objetivo. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso debe ser nuestra meta. Esa debe ser la meta para todo hombre y mujer que Dios ha creado. No, el Señor vino para que tengamos vida y para que tengamos una vida en abundancia. Y muchos obviamente utilizan este verso para hacernos pensar de que la vida consiste en posesiones. Obviamente que no. Si no, no tendríamos lo que Mateo 6:33 dice, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios. Sería una contradicción entre una y otra. Obviamente, cuando buscamos el reino de Dios primero, Dios como consecuencia, como bendición, nos añade todas las cosas que necesitamos a la vida del terrenal. Por lo tanto, podríamos decir, podemos comenzar a tener la abundancia que necesitamos para esta vida. Comenzamos a tener ciertas posesiones, lo cual no es nuestro enfoque, sino más bien nuestro enfoque siempre es poder agradar a Dios.
El resto dejamos que Dios lo pueda incrementar a nuestras vidas, cada uno de nosotros. Oímos y escuchamos muchas cosas en cuanto a abundancia. Y no todo lo que oímos, no todo lo que leemos nos lleva a la abundancia que el Señor quiere. Nos lleva hacia lo que Dios realmente quiere en nuestras vidas. Fíjense, si pueden llegar a leerlo, esto sale de uno de los diarios que hay en Argentina. Este diario se llama Clarín, ¿no? Y casi siempre lo puedo leer, y a veces tienen algunas cosas que uno puede llegar a apreciar. Les doy un momentito para que lo puedan leer, para que puedan tratar de entender la idea. Yo no sé si pasará lo mismo en sus países. Cuando yo era niño, hermanos, crecí en el suburbio. En aquel entonces había muchos terrenos cerca de la casa de mis padres, vacíos. Muy cerca había lo que se conocía como la Quinta Seré. Muy diferente a lo que mi hijo conocía. Pero en este lugar, en aquel entonces, había una gran casona. Había muchos árboles de fruta, había muchos pinos. Incluso siendo pequeño iba con mis amigos Eduardo y Jorge, que vivían enfrente de la casa de mis padres, a poder ir y sacar frutas de estos árboles. Todo esto no era legal hacerlo. O sea que cuando los dueños sabían que alguien le estaba robando las frutas, les largaban los perros, ¿no? Y uno salía corriendo. Entonces, a todo esto mi familia no era cristiana. Una de las tantas veces que fuimos a tratar de tirarle a las palomas con la roqueta, encontramos un nido de avispas pequeñas. Estas avispas pequeñas producen cierto tipo de miel, bien grande. Y lo mirábamos, ¿no? 10 años, Eduardo tenía 10, Jorge tenía 9. Sería bueno bajar. Entonces, empezamos a tirar unas piedras, le pegó, le volvió a pegar y comenzó a haber algunas avispas. Entonces tuvimos la mejor idea. Fuimos a casa, ¿no? Recuerdo, ellos vivían enfrente de la casa de mis padres, y lo que se nos ocurrió fue protegernos con unas bolsas. Las bolsas poníamos la cabeza y podíamos seguir mirando. Obviamente volvimos, nos pusimos la bolsa de plástica, comenzamos a tirarle las piedras, comenzamos a tirarle palos, y una obviamente le pegó bien, pero bien duro. Y de repente una nube. Y lo que nos dimos cuenta es que podíamos correr bien rápido. Corrimos una cuadra, pero no sé, en segundo. Lo que quiero contar con esta anécdota de mi vida y esto es que muchas veces nosotros escuchamos palabras que supuestamente transmiten seguridad, pero la realidad es otra. Nosotros como niños, de acuerdo a lo que pensábamos en esa edad, pensábamos que la bolsa que nos poníamos en la cabeza podíamos ver y podíamos adquirir lo que queríamos. Seguridad, las avispas nunca nos iban a picar. Pero la realidad obviamente es otra. Entonces, cuando miramos esta vida terrenal y cuando escuchamos lo que mucha gente hace mención de lo que es o debe ser la vida cristiana, especialmente si hablamos en cuanto a abundancia,
nos encontramos que no todo lo que pensamos que es seguro es realmente seguro. Al contrario, todo aquello que no es seguro, o sea, que no viene de parte de Dios, nunca produce abundancia, más bien como Él nos quita la casa, nos quita el celular, nos quita todo. Tal vez no nos quita lo material, pero sí nos quita todas las bendiciones espirituales. Recuerden, el Señor vino para darnos vida y para que esta vida sea en abundancia. Entonces, ¿qué es tener una vida en abundancia en el Señor? Colosenses capítulo 3. Y vamos a mirar nada más que 2 o 3 puntos, porque hay mucho para hablar, pero esto nos va a ayudar. Colosenses capítulo 3, verso 16, verso que conocen, incluso este verso lo vamos a estudiar en la clase que comenzamos hoy en cuanto a instrumentos musicales. Y dice, la palabra de Cristo more, habite, permanezca, depende de la versión que usted tenga. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En quiénes? En los cristianos. La palabra del Señor debe morar, dice, abundantemente. La palabra del Señor debe entrar y debe permanecer. La palabra del Señor diariamente debe estar con nosotros. No conocer algo del Señor, pero tratar de conocer al Señor abundantemente. Y la única manera de poder llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios es a través de las Escrituras. No hay otra forma. Hay muchas preguntas, muchas direcciones que el mundo religioso nos presenta, pero sabemos que la única dirección que podemos saber que es segura es a través de que la palabra de Dios pueda morar en nosotros. No que pueda escuchar, sino de que yo individualmente pueda acertarme, pueda estar seguro que lo que estoy escuchando o lo que me están leyendo es lo que me lleva a mí hacia la abundancia que Cristo habla. Obviamente, si busco primero el reino de Dios y su justicia, voy a leer la palabra, voy a practicar. Y eso va a abrir muchas puertas y nos va a guiar en una sola dirección. Entonces, necesitamos poner los ojos en Cristo. La palabra del Señor nos ayuda a poner nuestros ojos en Cristo. Recuerden, Él es quien nos da la vida y Él es quien nos da la abundancia. Entonces, si miramos algunos versículos, a Proverbios capítulo 1, verso 7, hace mención que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, o tal vez diga temor a Jehová. Entonces, que la palabra de Dios pueda habitar en uno día tras día, momento tras momento, nos ayuda a darnos cuenta que necesitamos tener temor por Dios. Recuerden, temor no implica miedo. Temor implica que sabemos quién Dios es y qué Él es capaz de hacer. Tenemos reverencia hacia Él, tenemos temor. Todo hombre y mujer que pueda llegar a tener esto en sus vidas, lo que va a producir como consecuencia es comenzar a tener sabiduría. Y sabiduría no tiene que ver con conocimiento, sabiduría tiene que ver con ese conocimiento, más la práctica produce sabiduría. ¿No? Como a veces decimos,
le decimos al niño, no ponga los dedos en el enchufe. ¿No? Todo aquel que tiene conocimiento dirá, bueno, sí, el enchufe está conectado a la electricidad y este está conectado a 110. Si uno pone los dedos, y si uno deja los dedos, ya puede morir. Aquel que es sabio dice, no voy a poner los dedos ahí. ¿Por qué? Porque está conectado a la electricidad y la electricidad de 110, y si pongo mis dedos puedo llegar a morir. Sabiduría es poner en práctica lo que es correcto. Y lo que es correcto obviamente tiene que ver con la palabra de Cristo. Entonces, tener la abundancia de su palabra en nuestras vidas nos ayuda a comenzar a ser sabios. Nos ayuda a comenzar a caminar esta vida con sabiduría y no como necios. Ser prudentes en cómo estamos construyendo nuestra casa espiritual, no sobre la arena, sino sobre la roca. Entonces, una de las cosas tiene que ver con sabiduría. Segundo, Romanos capítulo 10, verso 17, verso que ustedes han leído anteriormente, dice que la fe viene por el oír y lo que oímos es la palabra del Señor. Entonces, si no leemos, hermanos, si no hacemos que la palabra de Cristo pueda morar en nosotros abundantemente, nuestra fe depende de la palabra. Si no leemos, si no tratamos de poner en práctica esa palabra, no hay manera de poder llegar a producir o tener la fe que Dios quiere. Todo hombre y mujer tiene fe, pero Dios no aprueba toda fe que el hombre y mujer tiene. La única fe que Dios aprueba es aquella que está basada en su palabra. No es algo mental, no es algo que siento, sino es poner en acción lo que Dios dice que debemos hacer. Obediencia. Si amo a mi esposa, la voy a tratar de la mejor manera. Y si me saca de las casillas, la voy a tratar con hacer mi mejor esfuerzo y tratarla como el Señor me trataría. Obediencia. Obediencia. Al revés también, ¿ok? Entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre hermanos, etc. Fe hace eso. Fe actúa conforme a lo que es correcto. Porque estoy creyendo quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer. Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7. Pablo le está haciendo mención a estos hermanos en Gálatas, diciendo, verso 6 del capítulo 1 de Gálatas: estoy maravillados de que tan pronto que os hayáis alejado del que os llama por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, nuevamente, la palabra del Señor nos ayuda a darnos cuenta que no todo lo que oímos, que no todo lo que vemos, que no todo lo que estamos supuestamente leyendo es lo que Dios hace. No es nada nuevo, es algo viejo. Y poder creer e incorporar a nuestras vidas algo que el Señor no aprueba, perturbe nuestras vidas. Porque en vez de poner nuestros ojos en Jesús, nos hace ir en muchas direcciones que Dios no aprueba. En vez de tener la vida en abundancia que Dios quiere que tengamos,
más bien comenzamos a tener otro tipo de vida en abundancia, que no es lo que Dios quiere. Uno más. Juan capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, casi al final de sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2 y verso 3, dice, comencemos en uno, por favor. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En palabras más simples, si amamos a Dios, amamos a Cristo. Si amamos a Cristo, amamos a Dios. No podemos separar el uno del otro. Si obedecemos la palabra del Señor, estamos obedeciendo a Dios. Si obedecemos a Dios, vamos a obedecer la palabra del Señor. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, nuestra relación con mis hermanos y hermanas, mi relación con el prójimo, muestra mi amor por Dios. Bueno, pero la verdad es que yo no sé cómo relacionarme con mi hijo. Yo no sé cómo actuar con mi hermano, mi hermana. Yo no sé cómo actuar con mi vecino. Yo no sé cómo actuar con mi esposo o mi esposa, etc. ¿no? Dios nos dice, nos ha dado su palabra y mandamientos para entender cómo es que debemos relacionarnos en amor, para mostrar de que verdaderamente hay un amor por Dios. Si no leemos las instrucciones de cómo debemos relacionarnos, es muy difícil amarnos. Porque amar a Dios depende de lo que Él dice que es amar. No, Dios, Pablo le dice a Timoteo en su carta, en su primera carta, capítulo 2, verso 4, que Dios desea que todo hombre y mujer sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Porque la verdad, como habíamos hablado el domingo anterior, nos hace libres de aquello que perturba, aquello que nos priva de la vida que Cristo nos quiere. Una vida en abundancia. Cuando no leemos la palabra, o cuando la leemos y no le hacemos caso, nos quita la paz, nos quita la felicidad, nos quita la armonía interior y la armonía con los demás, nos quita energía, nos quita tiempo, nos quita salud, nos quita muchas cosas. Porque Dios no puede obrar. Pero cuando tratamos de leer todos los días la palabra del Señor, tratamos de pensar qué estamos leyendo y tratamos de incorporarla a nuestra vida cotidiana, tratando de ser el mejor padre, tratando de ser la mejor madre, tratando de ser el mejor esposo, la mejor esposa, tratando de ser el mejor hijo
o hija, hermano o hermana, el mejor compañero de trabajo, el mejor patrón, etc., nos abre un mundo que tiene que ver con abundancia. Ese mundo comienza acá, en el corazón, y se extiende de adentro hacia afuera de todas las cosas que nos rodean. Qué interesante es que hay gente que tiene tantas posesiones y todavía no es suficiente. Y otros tienen para nosotros, o para algunos, que los consideramos que tienen muy poco, pero ellos se ven con abundancia. La vida cristiana tiene que ver con poner los ojos en el Señor. Tiene que ver con poner a Cristo abundantemente en nuestra vida. Lo hacemos a través de la palabra. Lo hacemos a través de aprender qué es la vida cristiana. ¿Qué es ser un cristiano? Cómo pensar, cómo sentir, cómo hacer el resto de las cosas. ¿Qué tanta abundancia hay en la vida de ustedes? No material. Sino espiritual. Va a depender de cuánta abundancia de la palabra de Cristo haya en ustedes y haya en mí. El ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero su palabra debe obrar abundantemente en nosotros. Hoy, hermanos, les animo con esto. Sigamos, continuemos poniendo nuestros ojos en Cristo. O si por algún motivo se han desviado de poner sus ojos en Cristo, les animo, vuelvan a poner sus ojos en Cristo. Porque es la única manera de tener la abundancia de la cual Cristo nos dice que el Señor les bendiga, que el Señor les dé la fortaleza, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Así que el Señor es la llave para vencer. El Señor es. Si hay dudas, pongámoslo a los pies de Cristo. Si hay problemas, pongámoslos a los pies de Cristo. Si hay enfermedad, hermano, pongámoslo a los pies de Cristo. Si hay alegría, ¿no?, cantemos al Señor alabanzas. Pongamos nuestros ojos en Cristo. En Cristo. Que todo lo que hagamos sea para que el Señor sea glorificado. Dios les ama, Él me ama a mí también, y Él desea nuestra salvación. Pero todo depende de cuán abundantemente Él vive en nosotros. Que el Señor les bendiga. Como siempre, hermanos, el canto que cantamos después de la exhortación, después del ánimo de la palabra del Señor, recuerden, siempre es para animarnos
para que si hay alguien que necesita oración por fortaleza, o si se han descarriado y quieren volver nuevamente a una relación con el Señor, podamos orar. O para que si por primera vez toman su decisión de querer ser cristianos, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para venir a las aguas del bautismo, donde el Señor nos manda a arrepentirnos y a bautizarnos cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si el Señor puede dar su Espíritu Santo, su presencia en nosotros, en sus hijos, ese Espíritu que tiene poder, ese Espíritu que tiene amor, ese Espíritu que tiene dominio propio y muchas más virtudes que puede llegar a crear en aquellos que lo reciben y que quieren poner sus ojos en Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Si gustan pararse, por favor, y si alguien desea la necesidad del Señor, les pido que puedan pasar adelante.